Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Lionel Figueroa Caballero. En principio, agradecerles por esta amabilidad que tiene el día de hoy de compartir un diálogo acerca de su andar en esta parte de nuestra provincia de Bagua y también del lugar de procedencia. Profesor, muchas gracias. Gracias a ti también por darme esta oportunidad y a través de las cámaras de esta institución poder dirigirme, ¿no? Y gracias a tu aprecio que esta es una oportunidad de poder repetir una semblanza acerca de mi persona. Sí, maestro. Las personas, ¿verdad?, pasan y lamentablemente a veces no hay un registro. Y la juventud que viene no conoce de sus acciones, de sus acciones positivas y también negativas como el ser humano, somos seres humanos. Nosotros quisiéramos saber, ¿usted es natural de la provincia de Bagua? No, yo nací en la maternidad de Lima, hoy se llamado Instituto Nacional Perinatal. Ahí mi madre natural de la provincia de San Miguel, sí, pues, del distrito de San Miguel, del departamento de Cajamarca, me trajo al mundo hace 62 años, ¿no? Como todo inmigrante, mi mamá se juntó con otro provinciano, que él sí vive, establecido en Lima, natural del departamento de Ancash, ¿no?, de la provincia de Malmas. Cuando cumplí los 21 años, o sea que estoy hablando hace aproximadamente 41 años, mi madre me dijo de que acá en Bagua vivía su padre. Él se llamó José Maximiliano Caballero Ligán, primo hermano del famoso frijolito, Alfonso Barrente Ligán, fueron primos hermanos. Vine pues como algo circunstancial y recuerdo de que en esos tiempos vine en la empresa Holanda y acá y el terminal funcionaba a la espalda del Ministerio de Educación, que ahora es ocupado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, ahí en la plaza, cerca de la plaza Parque Universitaria. En esa vez me despidió mi mamá, dos hermanas de ella. Bueno, vine de repente con un afán de conocer mis raíces, porque sabemos acá en Bagua, la gran mayoría proviene del departamento de Cajamarca. Entonces, al conocer a mi abuelo, bueno, había un dicho de que en ese tiempo, mira, William, el viaje era 13 horas. Salíamos de Chiclayo a las 2 de la tarde y acá llegamos 5 o 6 de la mañana, ¿no? Un viaje agotador, no es como ahora que la pista está... ¿Pero ya era docente? No. Ah, ya. No. Vine entonces, yo hasta ese entonces había estudiado tercer año de Ingeniería Electrónica en la UNI. Entonces, por motivos de la cuestión política, a muchos de nuestros compañeros estudiantes, por habernos enfrentado a la dictadura de Morales Bermúdez, organizamos el exitoso paro del 19 de julio del año 1976, ¿no? Entonces ya estaba Morales Bermúdez y nos costó a muchos de nosotros que éramos dirigentes del Centro Federal de la UNI, nos expulsaron sin derecho a poder continuar estudios en ninguna parte del país, ¿no? Entonces eso me permitió acá venir de repente como unas cortas vacaciones, conocí a mi abuelo, a sus hermanos de padre y mamá, que son 5, y qué casualidad, en Lima eran 4 mujeres y un varón, y mi abuelo, con otra pareja, tuvo una mujer y 4 hombres. Entonces al llegar acá, estuve al mes y él me decía, hijo, ya es momento de que a ver si buscas trabajo, ya, busca trabajo. Y recuerdo lo que ahora es la institución donde yo trabajo, funcionaba el núcleo educativo comunal. Y el director del Mesón del Muro. en el costado del Mesón del Muro, ¿no? Ahí por la avenida Mariano Vergara. Entonces ahí conocí al maestro Fortunato Pérez Hernández y da la casualidad, también natural de San Miguel, y había sido compañero de carpeta de mi mamá en la primaria, en San Miguel. ¿No? Son coincidencias de la vida, ¿no? Entonces mi abuelo, muy amigo, porque soy un paisano, me dice, acá te presento a mi nieto, tiene 6º ciclo de Ingeniería Electrónica, y en ese momento, le comento, en esos años, no había profesores titulados. Haber pisado una universidad en ese tiempo era un logro grande, ¿no? Claro. Tener un profesional. Justamente el gobierno militar, la dictadura,
de Juan Velasco, cerró todas las normales, porque él aducía de que los maestros son los agitadores, son los revoltosos, cerró, o sea, ya no había promociones que egresaban, ¿no? Y muy pocos, por eso de que había un déficit de oferta, la demanda era la misma, entonces había todo un crecimiento de la población escolar, pero la oferta había disminuido porque no había, quedaba incluso la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, donde yo terminé mi carrera profesional en filosofía y historia, había sido cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que atenderse el servicio, ¿no? Atenderse el servicio, entonces se cogía lo que en el mercado. Si tú, por ejemplo, cuando yo recuerdo en esas épocas, había llegado como maestros que yo los conozco, como el profesor Hugo Sandoval, Virgilio Farfán, ¿no? Toda esa generación, Félix González Culca. Entonces ellos cuando llegan, ellos escogían dónde querían trabajar. Y muchos de ellos iban a trabajar en las unidades centralizadas de educación, en ese tiempo NED, después se llamó USO, después se llamó UTEL. O sea, era un privilegio. Entonces el gobierno se vio obligado a poder, en ese tiempo se llama nombramiento interino. O sea, no es un nombramiento permanente, sino interino al que saque su título el profesor. Así salía la resolución, el nombre a fulano tal, interinamente hasta que obtenga el título del profesor. Eso fue que yo ingresé en 1982. En el año 1961, cuando mi abuelo me presenta al maestro Fernando Pérez, me dice: se ha generado una plaza por maternidad. En ese tiempo era la profesora América Torres, creo que era su primer hijo, en el centro de varones, que se denominaba, ¿no? Y ahí estaba el director, el maestro Felipe Choquehuanca, que hasta ahora yo mantengo comunicación por el Messenger, está vivo todavía. Primaria, era el director del centro de varones, 161122. Ahí lo encontré, por ejemplo, a Manuel Mingolea, que ya se fue a descansar, el profesor Pompilio Reina, que fue director de la zona de educación. Estaba el profesor Chambero, un maestro, cuando estaba el profesor Bizarra. Una generación. Toda una generación que han marcado historia, que han formado generaciones acá. Y que nosotros lo desconocemos. Desconocemos, ¿no? Entonces, yo llegué pues todo pelucón, parecía hippie, y me miraron, ¿no? Limeño, pues claro. Y medio que dudaron que yo podía cumplir esa licencia 3 meses por maternidad. Y recuerdo que fue, entre comillas, mi enemigo político, el profesor Pompilio Reina, y sacó cara por mí. No, que se quede el joven. Así dijo. Él era mayor que usted ya. Claro, que como siempre lleva bastante tiempo, ¿no? Y me dijo que se quede. Y al final me aceptaron y trabajé 3 meses. Mire, maestro, usted es conocido aquí en la provincia de Baja, ¿verdad? Por su posición política. ¿Cuándo nace esa inclinación política? Porque siempre hay algo que imparte. Sí, hay un maestro. Podemos decir que usted es de izquierda, centroizquierda, derecha, ultraderecha, esas posiciones que hoy en día están en moda. ¿Cuándo nace esa posición? ¿En qué posición tiene usted? Históricamente, el término izquierda y derecha nace en una asamblea en Francia para decidir si se iba a llevar a cabo la revolución contra el reino, contra la nobleza, el gobierno monárquico en Francia. Entonces dice que se reunieron en una iglesia y uno cuando entra pues, a un local busca sus manchos, sus amigas, y por este lado se sentaron pues los siervos, los vasallos, ¿no? Tienen varias denominaciones, se sentaron por este lado, y por acá se sintieron pues, los que tenían interés o de repente tenían una inclinación por la corona, por el rey, ¿no? Y entonces el que dirige la reunión dijo, pues no, a ver, vamos a hacer la toma de la Bastilla. Entonces los que estaban acá, ¿qué dicen los que están en la derecha? Ellos dijeron que no, que sea pacífico, hay que hablar con el rey, ¿no? Para que se haga un cambio. ¿Y qué piensan los de la izquierda? También la gente del pueblo, ¿no? Ellos dijeron, ¿no? que se empuñen las armas y que se vaya a tomar la Bastilla, porque ahí estaban, ¿no? los principales mentores, ideólogos, y ahí iniciar la revolución, que se denomina, que es un hecho histórico, es un acontecimiento histórico. Y a partir de ahí se acuña que la gente que es del pueblo, que está contra el sistema, contra el poder, son de izquierda y son de derecha. Claro. Puede haber sido al revés. Pero más que esa cuestión histórica así de derecha e izquierda, yo por ejemplo personalmente, por mi formación en filosofía, no existe el término centro. O eres chicha o eres limonada.
O sea, tú tienes que alinear, es lo que significa tomar partido, asumir una posición ideológica y política, ¿no? Mi posición ideológica es materialista, la visión del mundo es materialista, ¿no? Y basado en eso, siempre le digo a mis estudiantes, soy un militante convicto y confeso de izquierda. De izquierda. ¿Y cuándo nace, maestro? Siempre, como le digo, hay cosas que marcan en nuestra vida que nos inclinan hacia este lado o hacia el otro lado. Carlos Marx, en uno de sus escritos, expresa que en última instancia es el ser social el que determina la conciencia social. Habla de estructura y superestructura. Para que me entiendan lo que me están escuchando. Es obvio de que el campesino, el obrero, piense como campesino y piense como obrero. El burgués, el rico, tiene que pensar como rico. Pero ¿qué sucede? Podemos tener a un obrero que piense como rico y defínase también como el campesino, o al revés, una persona de cuna muy rica, toda su familia pues, de abolengo, de alta alcurnia, puede pensar como el pueblo. Por eso que Carlos Marx dijo en última instancia, ¿no? Pero mayoritariamente siempre es tu ser social, tu condición social, el que determina tu estructura mental, tu manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo provengo de una familia, mis padres son como todo inmigrante que empezó en el año 1950 en Lima, como dice la gran oleada de los provincianos, a tomar la costa, a tomar la ciudad. Y como acá está sucediendo últimamente, el derecho de tener un terreno digno para hacer su casa. Entonces mis padres son los que también estuvieron presentes en la invasión de lo que hoy se llama el pueblo joven Coyique, en el distrito de Comas. Entonces mis padres participaron de ese evento para plantar sus 4 esteras y poder vivir ahí, Entonces yo pienso de que yo vengo de una cuna muy humilde, como la tuya o muchos de nosotros, pero con ese deseo de afán, de superación. Entonces yo hice mis estudios primarios, hasta ahora me acuerdo de mi escuela, la escuela número 608, que está en el Girón Moquegua 245, frente a lo que es los bomberos de Francia, ¿no? Que está aproximadamente a 3 cuadras del Palacio de Gobierno del centro. Mi educación secundaria lo iba a hacer en el Colegio Pedro Coronado de Lima, pero como mis padres habían decidido participar en una invasión, me fui a vivir a Coyique, a Comas. Y en Comas existe en ese tiempo lo que se llamaba la Gran Unidad Escolar Carlos Vice, hoy es un emblemático, es uno de los colegios más emblemáticos del distrito. Entonces recuerdo que en segundo secundaria tuve un maestro, que hasta ahora yo me acuerdo su apellido, Coto Suiza, y él nos habló de una historia universal, la Revolución Francesa. Eso me impactó. Entonces él hablaba de la riqueza, del pobre, que debe protestar, y da la casualidad que en el año 1975 se da la gran huelga nacional indefinida con su primer secretario general del CP, que es el maestro Horacio Solano Gámez. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? En ese tiempo yo tenía 15 años y estaba ya en cuarto secundario. ¿Y qué pasa? Nosotros los estudiantes salimos a acompañar a nuestros maestros por esa huelga. Recuerdo a mí en el colegio Carlos Vice, lo recesaron, porque habíamos apoyado la huelga. 3 meses sin clases. Cerrado. La dictadura lo cerró. Anda a ver a las calles de la avenida Tupac Amaru, salieron los padres de familia, estudiantes a protestar, que lo reabran y lo reabrieron. Fue la fuerza del pueblo, comunmente que amas, porque estaba teniendo clases. ¿Qué es lo que había pasado? Como los estudiantes salimos a apoyar a la huelga indefinida de los maestros a nivel nacional, un miembro de la policía de la UCE, de una unidad de servicios especiales, ingresa al interior del colegio y pretendió, porque habíamos izado la bandera del Perú, y pretendió arrear. Entonces salimos en bloque los estudiantes, lo tomamos, lo capturamos al policía y lo amarraron ahí en un poste. Incluso recuerdo algunos compañeros en su casa se orinaron. Entonces eso se enteró la policía y como dice, por haber actuado de esa manera, lo recesaron hasta nuevo aviso, ¿no? No fue por la participación. No fue ese acto, claro. Y además éramos estudiantes, ¿no? Tú sabes que en toda la fogosidad de la mentalidad del adolescente, ¿no? Pero eso fue lo que permitió, pero también hay que rescatar la fuerza del pueblo de Comas, yo le digo del rico Comas, pero se reabrió los estudios, ¿no? Y de ahí, ya pues me postulo a la UNA, ingreso. Tú sabes, en ese tiempo las universidades nacionales
estaba de boga el pensamiento de izquierda, todas las unidades nacionales, ¿no? Estaba hablando pues del año 76, ¿no? Todos esos tiempos, ¿no? Entonces eso nos enseñaron el curso materialismo histórico, materialismo dialéctico, que hoy se quita en la currícula, ¿no? O sea, había bastante participación del estudiante. Mira, te comento, en la uni, en mi salón de 40 alumnos, 5 éramos de barrio, 35 venían de San Isidro, Miraflores. ¿Y esa gente también tenía ese pensamiento progresista? Sí, no todos, pero la gran mayoría participaba en la movilización cuando salimos a la calle, porque ante la dictadura militar, yo pienso que estaban ahí pues unidos, izquierda y derecha, porque es un gobierno militar, ¿no? Aunque yo no hablaba con ellos, pero sí la gran mayoría en los debates se alineaban a la izquierda, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Hoy, 19 de agosto de 2022, tú te vas a San Marcos, te vas a la Uni o a la Molina, de 40, 35 son del pueblo y 5 son de los barrios pitucos, ¿no? Eso ha cambiado, porque ellos ya ahora han generado sus propias universidades privadas, ¿no? La UPC, claro, la católica es antigua, ¿no? Apareció la UPN, la UPC, donde ellos ya no se van a la nacional. Y me alegro que la UNI, la Molina y la San Marcos mantengan la calidad, ¿no? Claro. Tú llegas a Bagua, ¿verdad? Llegas aquí y ¿cómo era ese movimiento político e ideológico en Bagua? Por ejemplo, ¿te acuerdas de algunos personajes? Antes de eso quisiera completar, ¿no? Yo termino mi licencia. Termino la licencia de 3 meses y me voy donde el profesor Fortunato. Él ya estaba, cómo estaba trabajando, ¿no? Y recuerdo de que los padres de familia exigieron que me quede, que ya no regrese la profesora. Pero tú estabas primaria. Era mi primera experiencia como profesor. Yo quizás me incliné por la educación, porque el hermano mayor de mi papá, que todavía vive en Colombia, él tenía una cadena de fotografía, se llamaba Instituto Fotográfico Moderno. Y acá en Bagua, la avenida 29 de agosto, donde funcionaba SIVA, funcionaba ahí Fotos Pizarro. No sé si te acuerdas de Fotos Pizarro. Y justo él había visto la cadena de mi tío. O sea, los organizadores iban a estudiar a Lima, porque ahora pues cualquiera te toma foto. Claro. Pero es una profesión. Imagínate tener la cámara, tener, por ejemplo, el lente, una profesional pues lente intercambiable, el zoom, saber colocar el rollo, saber colocar la velocidad, la abertura del lente. Yo te opino que esa cuestión, porque yo también ahí tenía 12, 13 años, ayudaba a enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces ahí creo que fue la inclinación a ser maestro, ¿no? Entonces por eso cuando termino mi licencia, el profesor Fernando Pérez me dice, mira, Leonel, me dice, Edgar, ¿no? Mira, Edgar, en La Papaya hay un CETECOM. O sea, es un centro educativo de educación combinada. Y me fui a La Papaya, lo que ahora es el Centro Poblado San Pedro. Y ahí culminé mis 3 últimos meses como profesor primario. Tenía 63 estudiantes de primer a sexto grado. Y culminé ahí, mi primer labor ahí. Me pagaban los padres de familia, lo que ahora equivale a 500 soles. Y ahí estaba el presidente, primero estaba Víctor Aroni. Familias conocidas de Bagua. Claro, Víctor Aroni Salazar. Víctor Aroni Salazar, su sobrino carnal de Don Antonio, ¿no? Primo hermano de Fabiola Salazar. También luego fue el presidente César Villalobos Lozada, ¿no? Que ya el año pasado falleció, ¿no? Fue presidente también de acá del Comité de Agua en el Barrio Nuevo, ¿no? Una persona de trayectoria. Entonces ahí culminé. Y recuerdo que en el año 1982 se crea la zona de educación de Bagua, con 400 clases. Eso funcionaba en... O sea que el núcleo educativo comunal desaparece para constituirse en zona de educación, en una unidad ejecutora. ¿Jaime funcionaba? No, en el centro Varones. Ahí se instala la zona de educación en el año 1982 con el gobierno de Belaúnde, su segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Ahí está. Y recuerdo de que estaba el director ahí, hubieron varios directores porque eran por ejemplo, recuerdo uno que vino de Ancash, ¿no? Vino de Ancash, porque y me llaman ahí, como ya tenía mi expediente, como tenía 6º ciclo de ingeniería electrónica, me llama el director, y recuerdo que yo ya había empezado a trabajar en el 82, y la dirección de la zona de educación se trasladó al Niño Jesús de Prado.
Me estoy equivocando, ahí fue primero, en el Niño Jesús de Praga, en el 82, el Niño Jesús de Praga, en el 201, ahí. Y luego ya se pasan al Centro Varones. Entonces, rectifico, fue en el Niño Jesús de Praga. Entonces ahí me llaman, estaba presente el director de la zona, y me dice, profesor, acá está el alcalde de Pumba, y quieren un profesor para el colegio, creo que el colegio de César Vallejo, no lo recuerdo muy bien, y quieren un profesor de matemáticas. Fuerte. Bueno, entonces, y afuera ya estaba César Villalobos, era de Acción Popular, y él me decía de la ventana, no, pucha, decía, si no, así de repente no me contratan, no me nombran. Entonces el director se dio cuenta porque así es la política, ¿no? De Acción Popular, ¿qué pasa? Es don César. Y el César me dijo, tú no te las quedas en San Pedro. Ya te conocemos, así que hiciste, yo voy a hablar con el director para que tu memorial no sea profesor de primaria. Y te vas como director y profesor. Es una escuela unitaria, ¿no? Escuela unitaria. Y así fue. Deseché, otro día seguir mi rumbo, no estaría en Pau, me estaría en Cuba, no sé. De repente, mi esposa no sería ella, sería otra persona, ¿no? Estaba de 22 años, no estaba así. O sea, cuando tú tomas una decisión, estás construyendo tu historia. Entonces yo decidí quedarme. Y en San Pedro me quedé del año 82 al año 87. Y del 87 ya pedí mi resignación, ya tenía, en ese tiempo ya tenía tercer año de profesionalización docente en la Cantuta. Y como estaba estudiando en educación secundaria, se crea una plaza en el Mesones. Primero voy desde el 87 como primaria, y ahí también sale un anecdótico. El que ocupa el primer puesto, que es hermano de un amigo que trabaja laboratorista acá en el hospital Gustavo Bernardo Luján, el laboratorista Rodas, de Almacén. Viene su hermano que había concluido pedagogía en educación primaria en Chechopoyas. Entonces, y la presidenta de la caja es la distinta señora Arminda Rivera, ¿no? Una señora que tenía acá dirigida una empresa con su esposo, que ahorita es el director de la Asociación de Turismo, Jesús de la Cruz. Entonces, ella estaba bien brava, y su hermano era el inspector de la zona, que también falleció el año pasado, Raúl Rivera Ciudad. Claro. Entonces, este profesor, no sé qué habrá pasado, dice que en el segundo día de clase, los muchachos estaban en cuarto grado, y comienza a hacer, ¿conocen esta vocal? ¡Oh! La gente decía, ¿qué le pasa al profesor? Diciendo las vocales. Y al toque los padres se levantaron y dijeron que el profesor que se retire. Y después dijeron el modo de resignación, ¿quién sigue? Leonel Figueroa, que venga. Mira, así casualidad de la vida, no había la plaza. Sino que de esas circunstancias, para familia, hablamos, no dice que no lo desea, y en el orden de mérito se cayó. Y en ese tiempo estaba el director, el extinto maestro, Elio Coscolini. Y yo incluso me demoré porque tenía que ingresar el 5 de mayo, yo ya sabía de normas, tenía 3 días para hacer posesión, no en el último día. Y me paré en la esquina ahí de la circunvalación con una regla, y Coscol bajaba por él porque yo sabía. Le digo, ¿usted es el profesor Coscol? Sí. ¿Y usted? Es un profesor. Y yo me digo, oh, ya son 3 días, no, mira, estamos teniendo clases. Disculpe, nosotros me estamos despidiendo de la familia, ¿no? Muy amable, ya pasó, ¿no? Y llegamos a ser buenos amigos con él. ¿Te veniste de San Pedro? Me vine de San Pedro, de 6 años, ¿no? Y ahí empecé, y el año 90 ya me pasé a la secundaria, en una plaza que dejó vacante la maestra de nacionalidad colombiana, Cecilia Carvalho, que trabaja en EVA de Baguarán. Y así, y desde el año 90, desde el año 87 estoy en el Mesón del Muro, y desde el 90 estoy en el nivel secundario, ¿no? Retomando al tema, o sea, al punto de la pregunta anterior. Allá. Por ejemplo, y estabas dentro ya del sector educación, y quieras o no, en ese tiempo los profesores estaban inhibidos de la parte política, ideológica, podemos decir. Te comento, cuando llego acá el año 82, Tocubamba, ahora es Tocubamba, en ese tiempo era distrito Baguarante, la ideología que prevalecía era la Acción Popular, la banana, populistas. Y en caso de acá de Bagua, eran apristas. Predominaba el aprismo. Dos fuerzas políticas de fuerza a nivel nacional. Pero orgánico, con ideología, con un local. O sea, hacían escuelas. Lo que no hacen los otros partidos, que simplemente se conforman para unas elecciones, ¿no? ¿Y qué era la diferencia? Por ejemplo, acá en Bagua se consumía la pizza en caliente. Y en Baguarán era la cristal. Hasta eso había la diferencia. ¿Y qué sucede?
sucede que no había sindicato acá. No había SUTEP. No había SUTEP. Entonces, cuando ya se hablan de mejoras económicas, yo estaba en San Pedro, no estaba acá en Bau, yo escuchaba, ¿no? Pero también cuando había oportunidad me venía a participar. Y recuerda que se elige al primer secretario de contemporáneo en nuestros días, después de la primera. El sindicato se forma en Cusco, con Horacio Sáenz el 75. Claro. Y de ahí, primaria, no había acá sindicatos, no, ni mucho menos en la casa del maestro, no había. Entonces, los maestros se organizan y se llama el primer congreso provincial para elegir el SUTEP. Asistieron gente de Condotán y Bau, que no había provincias, y se elige a nuestro primer secretario general, que era el profesor Manuel Huertas Vargas. Y como subsecretario general, el que ahora también es abogado, también miembro del Poder Judicial, mi amigo Tomás Serrano Cueva. Y él es el subsecretario provincial. Ellos son los primeros fundadores del SUTEP. Más antes había pues así sindicatos que se reunían, no me cuenta Hugo Sandoval, que se organizaba, que no era SUTEP, sino eran por especialidades. En ese tiempo había un sindicato de primarios, sindicatos iniciales, así estaban divididos. Horacio funda el 75, el 6 de julio. Por eso cuando nosotros celebramos el Día del Maestro, ¿por qué el 6 de julio? Porque el 6 de julio de 1822, el libertador José de San Martín crea la primera normal para varones, que después se constituyó en la normal o en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle. Y el 6 de agosto de 1975 se da el primer Congreso Nacional de Unificación del Magisterio Nacional en Cusco y sale elegido como su primer secretario general el compañero Horacio Zavallo Gámez. Y así viene. ¿Conociste a Horacio? Claro, lo he conocido cuando fue senador. Me ha tocado debatir ideológicamente con él, ¿no? Sin pensar que iba a haber embajado como eso, ¿no? Cuando polinizaba, incluso yo polinizaba con Rolando Breña Pantoja en la canchita de San Fernando, en la medicina, ¿no? Y ahí ¿Fue senador Rolando Breña? ¿No? Claro, fue el senador Rolando Breña Pantoja. Entonces, ellos fueron. ¿Y cómo sucede? Pero en la práctica, porque Manuel Huertas estaba muy corto de tiempo, ¿qué es lo que pasó? En ese tiempo los cheques venían de Lima, físico. Un cheque al banco no se debía cobrar acá. El Banco de Nación funcionaba ahí en la esquina de la zona de muro con la héroe de Cenebra. Como muchos se demoraron los cheques, inconsultamente Manuel Huertas comienza a cobrar a cada maestro 1 sol o 2 soles para que pueda viajar y traer más rápido. Los maestros lo malinterpretaron y en un congreso extraordinario lo dejaron, pues, lo vacaron. Y asumió el maestro de matemática Tomás Serrano Cueva. Él asumió. Fue el 80. Perdón, fue el 82, 83. Y de ahí se empieza a conducir, viene el segundo secretario, que tuve que acompañarlo, al extinto José Rosel Peregrina, fue director del Centro Varones, ¿no? En ese tiempo hemos tenido que enfrentar a los gobiernos de Belaúnde, a los gobiernos de Alan García, y el peor momento fue contra la dictadura de Fujimori, ¿no? Pero mira, ahí quisiéramos centrarse en este tema, los personajes, los profesores, aparte de que teníamos a los populistas en Baorán aquí, ¿cuál fue tu impacto, tu roce con esa generación que estaba aquí ya plantada en Baua? Porque tú venías de una posición un poco más, podemos decirlo, radical, algo así, en el tema político. O sea, ¿cuál fue tu roce, o tu recibimiento acerca de estos personajes? Acá, como dice, primaba el partido aprista, ¿no? Incluso yo participaba en reuniones, pero para sentar mi posición, polemizar, ¿no? Ahí recuerdo con Nicolás Paiva, incluso polemizamos con Félix González Hulca, ¿no? Pero yo mantenía una posición de izquierda. Lo que pude percibir que en el magisterio había muy poca formación política. No había una formación política, y mucho menos el maestro había tomado partido, estaba afiliado a un partido. La gran mayoría de maestros, como recuerdo, a nivel de la provincia de Bagua, lo que es Ucubambe y Condorcanqui, su afiliación se era más con el APRA. Pero como maestros, por su condición, cuando había que enfrentar al gobierno de turno, porque he visto buenos apristas que con el primer gobierno de la inflación de Alan García asumieron posición.
hicieron su lucha sindical, porque la lucha sindical contra un gobierno lo que tengo que mantener la autonomía, el principio del sindicalismo clasista. Si yo soy el sindicalismo clasista, uno de los principios es el frente único. ¿Qué significa? Que en el frente único puede estar el acrista, el comunista, todas las ideologías, porque la lucha es una sola. Los problemas es de solo. Los problemas del magisterio es igual para el que es comunista, izquierdista, derechista, aprista, populista, es el mismo. Entonces, lo que yo pienso es el SUTEP y sus primeros maestros que abrieron la oportunidad, porque se daba en la casa del maestro, se daban charlas sobre el contexto internacional, la problemática del mundo, el contexto en el Perú. Había formación. La escuela, la casa del maestro estaba abierta, lo cual se ha abandonado, está cerrado. Había esas escuelas. O sea, había esa preocupación de parte de los dirigentes formar política ideológicamente al magisterio para que asuma partido y una posición, ¿no? O sea, los primeros años que te digo acá ha sido, como te digo, no había predominancia en el sector de la izquierda. ¿Dónde sí sale a la palestra? Con la dictadura de Fujimori. O sea, que recién podemos hablar que aquí en esta parte de Amazonas la izquierda tiene vigencia en el sector magisterio a partir del 90. O sea, le dan mayor preponderancia, sale a la palestra. Algunos personajes, maestro, ahí. Por ejemplo, no solamente en el magisterio, sino a los cerros, afuera. Ya. Y siempre venían a la casa del maestro, por ejemplo, el abogado Esparza Villalobos, me recuerdo. El mismo Bravo y Rojas. Él incluso fue candidato al Senado, como senador de Amazonas por Patria Roja. Acá, postuló. Estaba ahí también, por ejemplo, su mismo hermano, que era comunista en la radio, ¿no? De repente, por su promoción a San Marcos, se quedó ahí comunicación, ¿no? Juan Rojas, el que tiene un medio noticiario cada diario en el Estéreo, ¿no? Él, por su formación, ¿no? Pero que ahora ya no se le ve, ¿no? Incluso él fue profesor acá en el instituto, ¿no? El mismo ingeniero Nectarí León. O sea, y al interior del SUTEP, si bien es cierto, el maestro tenía una ideología, una posición, pero no era partidario. Ya mantenía su independencia, no decía yo me afilio a Patria Roja, o al PSU Unidad, o al Partido Socialista, al Castillo, Luciano Castillo, no. Mantenía, solamente no tomaban partido o inscribirse en un partido político, ¿no? Y los profesores, también conocidos seguramente un poco más mayor que usted, el profesor Vega, el profesor Hidrogo, ellos, ¿cuál era su...? Gracias por hacerme acordar. Ellos están jubilados, ¿no? Los que sí mantenían una posición muy antigua, incluso ya en el tiempo del gobierno de Alan, me has hecho recordar el maestro César Hidrogo, el mismo Vega, ¿cómo se llama este? No es Guillermo, no me acuerdo ahorita que se pide Vega. Ellos sí, ¿no? Eran, creo que como si los patriarcas, los que le seguían, ¿no? Hablaban, y hacía su escuela, ¿no? Y también compartimos con él, ¿no? También has conversado, claro, otros amigos. Has polemizado. Claro, y otro que compartió en esas circunstancias es mi contemporáneo, el que es director ahorita del agro, Josué Guevara Caracol. Él también, claro, también era parte. Ya muy posterior llegaron acá pues Hugo Ortiz Gallo, ya después de muchos años. Ellos son más jóvenes, ¿no? ¿Y el profesor Silva? También, Cristóbal Silva, el mismo Nelson. Nelson es populista. El que... Claro, que falleció. Y te quiero contar una anécdota. Mira, eran las luchas cruentas, porque en ese tiempo, disculpe el término, que eres un pedo, era el Perú. Y el único sindicato que se mantenió en la palestra contra el fujimorismo fue el SUTEP. Y cuando ya estaba por fenecer su primer gobierno de Fujimori, a finales del 90, o del 95, se hace un exitoso huelga que duró 3 meses. Marcha de sacrificio. Y nos conducía esas huelgas en ese tiempo aquí? Por eso me acuerdo muy, ¿no? De manera pristina y clara, recuerdo que el secretario general era José Rosel Pérez Villa y yo era el subsecretario. ¿Ya? El subsecretario. Ya, ¿no? Y hicimos una marcha de sacrificio. Un promedio de 500 maestros nos fuimos caminando a Jaén. Agarramos la ruta acá, llegamos por el Balot, cruzamos en bote, un motor, a
a Bellavista. A mí me cayó las lágrimas cuando pasé el río Marañón. Al otro lado estaban nuestros de Jaén y Bellavista recibiéndonos con nuestra avena y su pan con mantequilla. Pucha, que eso te conmueve. Y recuerdo que ahí estaba la colombiana Cecilia Carvalho. Ella, como era gordita, al caminar se escaldaba. Y él decía, carajo, volteense. Voy a condicionar el Mozorín, trataba de cauterizar. Imagínate caminar desde acá de Guau hasta Jaén. Claro. Y llegamos tarde y la plaza de Jaén era un lleno, la plaza de Armas. De cabo a rabo. Lleno. Y el orador de fondo, indudablemente iba a ser Jaén. Y el orador de semifondo, vago. No, siempre se estaba vago. Llegó la noche. Mira, llegó la noche. Y luego dice, ahora toca hablar el sur de Vago. Y José Rosel Pérez Villa, ¿qué le habrá pasado a ver tanta gente? Se quedó mudo. No podía mover la mandíbula. La impresión. La impresión. Y el que quería hablar era César de Lobo. Pero él era el secretario de organización. Yo era el subsecretario. Entonces yo mantuve firme, pues, compañero, al estatuto. Yo soy el subsecretario, así que bueno, y él no quería hablar porque tenía otro punto de vista sobre el movimiento, ¿no? Y salgo a la plaza. ¿Cuántas personas? Lleno, te estoy diciendo lleno. Sí, esa plaza por lo menos había 4.000, 5.000, hasta más. Todo lleno. Toco hablar y lanzo una consigna que decía combatir, resistir a la dictadura. Y la gente respondió. No retroceder, no rendirse jamás. Y hablé pues como 15 minutos. La gente estaba pues enardecida, ¿no? Como ese discurso incendiario. ¿No? Con ese estudio pues motivador, ¿no? Reflexivo de la lucha, que al final se hizo la operación Amigo. O sea, se acerca, ven a mi casa para ahorrar el cuarto, ¿no? Y se acerca un profesor, me dice, usted es el profesor Leonel, escuchado, lo invito a mi casa. Y da la casualidad que me costado estaba José Guevara Carvajulca y el difunto Nelson Serra. Yo te pido que lo entrevistes a Guevara y hagas recordar ese acontecimiento. Y cuando fuimos a su casa, eso de las 2 de la mañana, el dueño de la casa nos levanta y nos dice, esa persona es un robo. Escucha, nosotros nos miramos, ¿qué es lo que nos quieren acusar? Acompáñanos para esclarecer. A una cuadra estaba la PIB. A la PIB. Yo le guiñé los ojos a José Guevara, llegamos a una esquina y corrimos hasta el paradero abajo. Como que el arma que lleva el diablo. Nos venimos corriendo. Y después que nos enteramos que este elemento había sido contratado por el APRA, por el director de entonces del proyecto Jaén San Ignacio, por Mano Rivera Collazos, que llegó a ser congresista por el APRA, de acá por Vago, ¿no? Su hermana es mi amiga. Ellos habían dicho que nos acusen falsamente para que nos metan a él. O sea, todo estaba trabajado. Él nos acusaba del robo y nos metían a él. Y no salías. Claro, que estábamos 3 ahí, los 3 éramos dirigentes. Nelson Serna Rojas, José Guevara Carvajal, que te hablo, éramos dirigentes del sur de Provincial Vago. O sea, estaba haciendo una camina. Nosotros más moscas, yo les dije, yo tengo que me di cuenta, pues que nos quieren joder. Entonces vi a la esquina, corrimos. Y al correr, pues, ahora se lo pone la piel antigua, pues hay que cruzar luego el puente de la Quebrada. Nos habremos caminado por correr como 5 cuadras. Y ahí nos escondimos hasta que llegue el carro para ir abajo. Y después nos enteramos, y lo denunciamos a Magno. Estaba Magno Rivera porque le di dura el APRA a Alan García y le dije a él, pues, ¿no? Que estaba aprendiendo la teta. La teta era el proyecto San Ignacio, ¿no? Y eso lo habrá amargado y eso fue lo que yo quisiera que le entreviste a Josué, ¿no? Para que te haga recordar ese hecho, ¿no? Mire, si son anécdotas que son parte, ¿no?, de la historia de nuestra Vago, de esa generación que luchó, se desprendió muchas veces de la familia por una causa social, ¿no? Y que ahora pues aprovechemos, ¿no?, de estos espacios que hay, ¿no?, para que la generación que viene por lo menos conozca, ¿no? Nosotros como docentes que todavía estamos jóvenes, conocer que no ha sido fácil lo que se tiene ahora. Sí. O sea, ha costado, como dice usted. Así es. Y mira, ese hecho nos fortaleció más, nuestro odio de clase más contra el gobierno de turno de Fujimori, para seguir bregando, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de ser 3 veces presidente del Frente Cívico de Vago. Le ganó en elecciones a Esparza, 2 veces a Santos Octavio Esparza Villalobos,
y la otra no se recuerda si fue, creo que con Bravo, no sé qué, postulé también le gané las elecciones, ahí en el comité de Rosero. ¿Qué año? ¿Qué fue usted del Frente de Defensa? Creo que habrá sido el 90, no recuerdo muy claro. Sus tiempos eran. Y ahí va la gente, para asumir una posición y defensa de los intereses de Bravo, ¿no? Recuerdo, ¿no? Y he llegado a ser secretario cuando estaba el Vázquez Tamo, que está postulando, que fue congresista, fue alcalde de Luya, está postulando al gobierno regional. Vázquez Tamo lo tomamos juramento en el penal. Él estaba en el penal ahí cuando funcionaba en la ciudad de Chachapoyas. Él había sido elegido, estando preso, secretario departamental del SUTEP. Y yo era el subsecretario general. Y recuerdo que en ese comité estaba también como miembro del comité ejecutivo departamental la maestra Delcy Roquecino. Y recuerdo que la juramentación de Delcy fue con un vestidito, pero no. Es bella, ¿no? Alta. Y cuando entraba, ¿cómo lo cochineaban los presos? O sea, la maestra Delcy, ¿no? Y salió Vázquez Tamo de la celda y ahí juramentó, así, con el puño arriba. Tú sabes cómo ha sido trayectoria. Y yo a la larga te puedo decir que los maestros son pequeños burgueses, somos pequeños burgueses, no tenemos una serie de clase proletaria, somos pequeños burgueses y nos adaptamos, somos la clase social más peligrosa porque somos como camaleón, nos adaptamos a nuestros intereses, ¿no? Y yo quería recordarte eso, ¿no? Como en el penal ahí, en nuestros tiempos, pues, y a Vázquez Tamo, ¿por qué lo llevaron preso? Porque si él iba a la clase, hay un malentendido y el hijo del capitán, del comisario de la comisaría, lo denuncia a su hijo diciendo que su maestro es terruco, que está hablando de terrorismo, y él fue liberado, era suelto, ¿no? Y siempre era así, basta que alguien te denuncie, de repente una calumnia, y él estaba preso, ¿no? Su objetivo era pues capturar las cabezas, su objetivo era destruir el sindicato, dejarlo sin liderazgo, y no lo logró hasta el día de hoy, ¿no? Y la última participación que he tenido ha sido en 2016. Nosotros veíamos por la tele, todos los días en las noticias, cómo los maestros en Lima, en la plaza, eran agredidos con balas de lacrimógeno. Yo en ese tiempo no era dirigente en el SUTE, o sea, el SUTE más sentado básico. Entonces también tengo que poner. La gente preguntaba, ¿el SUTE de Manuel Antonio Sones ha parado? Sí, todos paramos. Nosotros era el reflejo. Y llamé a una asamblea. Y dije, compañeros, vamos a estar indiferentes. Y se eligió el nuevo SUTE de las bases regionales. SUTE, bases regionales. Y ahí me tocó ser el secretario general y convocamos. Y al día siguiente ya, huelga de ser definida, visitamos a todos los colegios de institución católica acá. Y al día siguiente, huelga total. Marcha y sacrificio, nos fuimos hasta la curva del diablo. ¿No? Ya están ahora. Ahora estamos gozando. ¿Cuál es? Una mejor remuneración. El reconocimiento al magisterio. Y eso son consecuencias del 8 de 2016, 2017. Entonces está demostrado, como siempre decía el lema, los maestros también en las calles estamos enseñando, estamos educando. Los derechos se conquistan en las calles. Los derechos no te van a caer del cielo. Históricamente eso es así, ¿no? Históricamente. Sí, o sea, no hay hasta ahora que algo el poder te ha dado por añadidura, no. Todo ha costado lágrimas, sudor, surche. Así es. Usted se ha desplazado en el contexto académico, en el contexto sindical, también podemos decirlo, tiene experiencia en la parte de la burocracia, sí. ¿Verdad? ¿Y cuál sería su opinión, maestro, acerca de que usted, conocedor de esos sectores, qué es lo que nos hace falta para que los peruanos cambiemos de derrotero? Mire, te quiero dar el contexto. Llegué a ser, como dice un burócrata, un funcionario, con el primer gobierno elegido por el pueblo en las urnas, con el ingeniero Miguel Reyes Contreras, porque anteriormente eran CETAR. Claro. Y CETAR era Consejo Transitorio de Administración Regional y eran designados directamente de Lima. En ese tiempo, cuando estaba Toledo, lo designó, yo me acuerdo, el ingeniero Miguel Aguilar Flores, ¿no? La CETAR.
¿Qué pasa de que yo era vecino de Miguel Reyes? Yo vivía en la casa de que fue, ya falleció también un gran luchador sindical en Mesones, el profesor Víctor Alfonso Facho Pulihuamán. Su esposa Nuna está viva, una gran luchadora en primaria, Rosa Núñez. Entonces él me alquila, ¿y qué pasa? Mi hijo, muy amigo de su hija mayor, es médico. Estudiaba en el Centro Varones y su profesor era el profesor Oliver Calderón Hoyos. Claro. Oliver Calderón. Entonces esa amistad, porque mi tío Miguel muy celoso con sus hijas, ¿no? Padre, como su padre Bacalina, muy protector. ¿Quién no es? Sí, ¿no? Y entonces teníamos una cierta amistad, éramos vecinos. Cuando él asume el gobierno regional, Eber Salazar, consejero regional por una cuestión familiar, tipo política, familiar, me dice: Lionel, va a haber la primera audiencia en el auditorio del Virgen en Asuntos de Sichapoyas. Y como siempre el sur lo va a fregar a Miguel. Yo quiero que tú vayas, no a defender a Miguel, a defender el modelo de gestión, a defender el modelo, porque es el primer gobierno regional, no le podemos pedir peras al horno. Entonces recuerdo que ahí llegó, todo estaba planificado, eso lo hacen todos. Sí. Entonces los que conducen, yo era el orador final. Y recuerdo que en el auditorio a mi derecha, un colega maestro era el presidente del FREDISH, del Frente de Defensa de Derechos Apoyos. Y acá a la izquierda estaba el secretario provincial del sur, que llegó a ser director regional, ¿no? No me acuerdo su apellido, pero fue director de trabajo, también es abogado. Me dice: Lionel, ¿tú vas a preguntar? Sí. Sácale el ancho, me dijo. Yo, mi discurso era defender la institucionalidad de lo que están haciendo un gobierno regional. Planteé que ahí los presupuestos deben ser equitativos. ¿Cuánto era el presupuesto en el tiempo de Miguel Reyes? Anual, 5 millones de soles. ¿Qué obra vas a hacer con 5 millones para las 7 provincias? Para que repartas. Y Miguel hizo el Coliseo, con préstamo el Banco Nacional le prestó 2 millones de soles, ¿no? Entonces Miguel cuando ve al discurso me dice: profesor, espero en el gobierno regional. Y ahí estábamos en una... No tenías mucha amistad. No, se me era por su hija, éramos vecinos, ¿no? Entonces él me llama, y estaba un poco picarón. Yo estaba acá pues, con otro grupo, me acerca y me dice: profesor, digo: sí, ingeniero. Si yo quisiera, te traigo para que vengas a trabajar conmigo, pero va a ser en septiembre, porque en septiembre se acaba el contrato del asesor del gerente general. Tú vas a salir asesor del gerente general. Puede ser pues, cuestión del licor, ¿no? Y justo en el Mesón de Muro teníamos nuestro fax. Y en el fax el director Rivero Núñez Gutiérrez, mayacuchano, Ruanda, me dice: profesor, tiene una resolución. Pum, de cines. Y Miguel al día siguiente me llama. ¿Tú no lo esperabas? Yo no lo esperaba. Me llama por teléfono y me dice: Lionel, tú no vas a venir todavía. Tú te quedas a organizar el paro departamental acá en Reposo. Y organicé toda la carretera. ¿Por qué? Pidiendo mayor presupuesto para la región. Producto de esa protesta, Toledo soltó 5 millones más para los 2 últimos años de la gestión de Miguel Reyes. 2. Ahora, a ese voy ahora, pregunta. Después se ha venido la bonanza. O sea, con Toledo se siembra la planta. Mira. Se siembra la planta. Esa planta ha crecido, está botando luz hasta el día de hoy. Se está cosechando. Si tú revisas en la página de Transparencia Económica, ahí viene Altamirano. Altamirano termina en su primer gobierno regional, no con 8 millones anuales, aproximadamente más de 120 millones. Mira lo que era de 4, 30 veces más. Con Arista, con Kilmer Orma, el actual Altamirano, si tú revisas, más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones para hacer obra pública, no en gasto corriente, obras públicas. Y la gran mayoría se revierte, se devuelve por falta de capacidad de gasto, una mala gestión. Se ejecuta, ¿no? Se devuelve al erario nacional. Entonces, a la pregunta que tú vienes, hoy por ejemplo estamos en ese tipo de campañas electorales. Te ofrecen el oro y el moro. ¿Tú crees que una persona, si invierte en su campaña 4 o 5 millones de soles, con su sueldo de gobernador regional no lo va a devolver? ¿Cómo lo tiene que hacer?
indudablemente con confusión. Pero ahí voy a la respuesta directa. Yo pienso que la madre del cordero es la ley de contrataciones del Estado. Y te voy a informar que hay modalidades donde no puede haber corrupción. Está en la misma ley de contratación del Estado. Se llama por la modalidad de pago de impuestos. ¿Qué significa? Si el banco de crédito tiene que pagar anualmente un impuesto de 200 millones de soles, simplemente él dice: en Amazonas tengo el expediente técnico del mejoramiento del sistema de agua de cantidad de agua. ¿Cuánto cuesta? 70 millones. Yo lo voy a hacer. Él lo ejecuta. Es empresa privada. ¿Quién lo va a cuidar? Nadie. Él viene y lo ejecuta. ¿Y quién lo supervisa? La Contraloría General de la República. Cuando ya está concluido, viene la Contraloría, porque tiene un pool de profesionales, tiene arquitectos, ingenieros civiles, todo, contadores, todo. Revisa el expediente, incluso ellos van supervisando la ejecución de la obra. Van a ejecutar. No como este congresista Helera de Piura que estaba supervisado, ha dado un informe de pago del 80% cuando la ejecución era 40%, por eso está preso, está corriendo. Entonces, cuando esta empresa privada llega por pago por impuestos, viene la Contraloría, ok, acta de entrega. Entonces, ese señor, banco de crédito, con esos 60 millones se va a razonar: yo ya no te voy a dar los 200 millones, te voy a dar solamente 40, porque 60 lo he ejecutado con esta obra. Y le conviene a la empresa privada, porque de acuerdo al expediente que cuesta 60, él de repente lo ha ejecutado con 50 millones, menos, y bien hecho. Y 10 millones ya está a él, a la ganancia. Eso es una otra modalidad. Otra modalidad, por ejemplo, es de gobierno a gobierno. ¿No? De gobierno a gobierno. Mejor quiero ejecutar una obra, por ejemplo, digo, por ejemplo, en aeropuertos, este país lidera. Entonces yo como gobierno, hablo con gobierno, como ese gobierno, por ejemplo, el sueco, por decir, son expertos en el aeropuerto, tú lo ejecutas. No hay coima. Pero lamentablemente la mayoría hace por contrata, por concurso, y ahí vienen las famosas coimas. Y algo que se tiene que cambiar es el consorcio. Eso no debe ser la ley de contratación del Estado. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, esta obra que para Bagua cuesta 60 millones. ¿Quién se presenta? Odebrecht. Y se afilia con una empresa que no tiene ni carretillas. Y ganan el concurso porque tiene a Odebrecht. Pero Odebrecht no ejecuta. De los 60 millones, tú me das el 30%. 18 millones, el resto hazlo tú. Él no tiene ni palanas, ni sí, por eso ¿qué pasa ahorita? Pero está en la ley de contrataciones. Entonces, ahí no hay delito. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? El poder legislativo, el Congreso, en vez de estar en otras cosas, debe revisar y mejorar la ley de contrataciones del servicio. Otro, por ejemplo, que puede ser la subasta inversa. La subasta inversa, ¿qué significa? Yo, a nivel nacional, ¿cuánto se gasta el papel BOM? Todas las instituciones. 500 millones. Entonces, tengo 500 millones y invito a las principales empresas papeleras, así como a la venta de martillos. 500 millones. ¿Tú cuánto? Yo lo doy por 490. ¿Tú? Por 450. Yo lo doy por 300 millones. Comprar. Se ahorró 200 millones. Esa se llama la subasta inversa. En bienes. Así como lo hacen para los medicamentos de salud, el MINSA. Es subasta inversa. Entonces hay algunas modificaciones. Entonces, y algo más. La corrupción histórica. ¿No sabrás leído esa frase de San Martín que pidió en el año 22 fusilar a los funcionarios corruptos? Ya lo decía en 1822, había de tener corrupción. ¿Y sabes cuál fue la primera corrupción histórica? El Perú derrota a un Estado español en la batalla de Ayacucho, y en el acta, ¿qué dice? Serán reconocidos todos los gastos de guerra a España y se mantendrán los honores virrey a los que se deciden quedar acá, y sus terrenos no se tocarán. Primer acto de corrupción. Somos un país victorioso y tenemos que reconocer que el enemigo paga. Lo que sucedió pues, con la batalla de el último Cenepa, el conflicto de Cenepa, que Fujimori regaló 1 kilómetro cuadrado con un decreto supremo inconstitucional y nadie le jode, nadie le molesta, nadie le molesta. Y porque Castillo dijo, bueno, la salida de mar, ahí está. ¿Quién le entregó, por ejemplo, a Leguía cuando entregó todo el trapecio de Leticia a Colombia? Nada. ¿No? Entonces yo pienso de que los medios de comunicación, la prensa citadina, particularmente limeña, tiene una fijación. Y eso está en los escritos. La derecha, cuando entra un gobierno de corte de tipo izquierda, se va a defender con uñas y garras y dientes para que no continúes, ¿no?
Maestro, para ir finalizando, tu opinión de Castillo, del presidente Castillo, ¿cuál es tu opinión? Primero, ¿Y qué profetizas? ya, primero, Castillo nunca pensó que iba a ser presidente. Vladimir Cerrón está más preparado, ¿no? Hubiera hecho una buena gestión, pero el Jurado Nacional lo decidió porque tenía sentencia por corrupción. Entonces no podía ceder. Entonces la única manera, él ya sabía eso, él ya sabía que en el camino lo iban a sacar. Entonces tengo que buscar una persona. Hasta ese entonces, Castillo, sin querer querido, le hizo famoso el fujimorismo con Héctor Becerril. En plena lucha de 2016 va al Congreso, sale a la palestra y se hace conocido Castillo. Castillo era un desconocido. Habla, dice, ¿cómo puede ser posible que los Movadez, Prosenderos, está hablando con Becerril? ¿Cómo se junta el agua? Ahí sí hizo conocido. Pero yo sí te digo yo te dije que el sindicalismo es un frente único. Castillo no es de Movadez, no es simpatizante de Prosendero. No tiene. Ahora, entonces viene... la culpable para que tengamos a Castillo así, que haya ganado él, es Fujimori. Keiko Fujimori. Claro. Y Keiko Fujimori ya pasó, ya tuvimos con Ollanta, ya lo tuvimos con Alan García, con PPK y Ollanta. ¿Qué dijo? Ollanta o Fujimori. Indudablemente, lo que ha sucedido con Castillo. PPK, ok. PPK. ¿Ya? Ahora, mira. Él no está preparado para ser presidente. En mi caso, yo tengo mi formación de profesor. He sido 2 años gerente general de gobierno regional, que es igual que a nivel nacional. El ministro de Economía, ¿qué se llama allá? Se llama, bueno, la gerencia de la administración. ¿Cuál es y conjuntamente con el ministerio, con la gerencia de planeamiento y presupuesto, es el que distribuye? Pero yo antes de ingresar tenía aproximadamente como 8 meses pero como gerente de recursos naturales. Y te comento cómo fue esa designación. Miguel Reyes, todos los lunes, porque nuestra gestión se aprobó la bandera y el himno de la región, aunque no es correcto. En el Perú no hay regiones, hay departamentos con un gobierno regional. No, hay que precisar eso. Entonces llega un lunes y el patio estaba lleno de unidades providas que habían donado en la transferencia de competencias, funciones, ¿no? Y le pregunta al ingeniero Eber Olivos, que fue 2 veces alcalde por el APNET, ingeniero civil de la Pedro Ruiz, y le dice, ingeniero, ¿y estos camiones de quiénes? Le estaba como diciendo, mandó una Teresa, ¿sabía o no? Presidente del gobierno regional que no ha comprado. Le mandó una lisura y le dijo, tú no sabes nada, no estás informado, ese de Pro 10 que me está transferiendo. Toda la gente dijo, le bajó el dedo. Me voy, ya termina el evento, a los 10 minutos me llama la secretaria, porque en Chichapoyas te trata con respeto. Claro, sí. Me dice, señor licenciado, le llama el presidente, me dice, acérquese. Voy, le encuentro a Miguel Reyes con el asesor técnico, que es el ingeniero Temoche, y por acá estaba Pedro Valentín, el abogado Pedro Valentín Sánchez, que era el asesor jurídico. Me dice, siéntate, Leonel, me dice, estamos haciendo mal en la gestión. Yo hubiese querido que el gerente general fuera el ingeniero Maguín Díaz, que viene logrando, ingeniero civil. Pero acá el ingeniero Temoche me ha dicho que no. Me ha dicho que tú tienes virtudes, tú puedes ser. ¿Aceptas el cargo? No. Escucha, que a mí me demoré un momento, ¿no? ¿Aceptas o no? Me dijo así. Le dije, señor presidente, así le respondí, la gestión es como un juego de ajedrez. Usted es el rey. Si ahorita era el peón y usted quiere que sea el alfil, vos serás el alfil. Así le respondí. Y me dieron la resolución. Y tú preguntas, no es para una jactancia, pregunta a cualquier trabajador del gobierno regional si mi gestión fue deficiente. Te comunico, toda mi gestión del gobierno regional ha ocupado entre primero y segundo puesto de capacidad de gestión, junto con la mayoría que con Dios decimos. O sea, toda la plata en cultura estaba gastada. Hemos ejecutado todas las obras. Logramos transferir todo, logramos recepcionar todas las competencias de los diferentes ministerios. Esa es capacidad de gestión. Y recuerdo acá, que no puedo decir nombres,
Miguel Reyes, cuando se enteró que un funcionario, porque había un dinero y lo cambió de banco para ponerlo en la cooperativa Cristo Baltasar, y por eso le regalaron un televisor. Y Miguel se enteró y lo destituyó. Le dijo: este televisor no es tuyo, es del gobierno regional. Le dijo: podrás meter la pata, pero no la mano. Y así le llamó la atención, lo sacó. Claro. Y él ha sacado varios. Cuando era detectado, como hay un trabajador, estaba cobrando un porcentaje para que le den el cheque por pago. O sea, la demora en el pago de esa demora, lo votó. ¿No? Entonces, eso debe ser claras muestras en una cuestión. Ahora te digo, la corrupción está institucionalizada, no está institucionalizada. Y yo siempre digo a mis colegas, corresponsables de corrupción somos los maestros, porque no estamos fomentando al interior de las aulas la participación ciudadana. Si el funcionario se siente observado, que se llama ciudadanía, participación ciudadana, no te va a robar. Si, por ejemplo, en la ejecución de las normas, hay un consejo de participación, está, por ejemplo, para verificar, hay un representante de la sociedad civil que verifica la ejecución de la obra, él puede pedir el expediente en la ley orgánica regional, la ley orgánica de municipalidades. Pero ¿qué estamos haciendo los maestros de las aulas para que nuestros estudiantes salgan con pensamiento crítico de orden superior, que salgan con pensamiento complejo, que sean ciudadanos, que sepan ejercer? Por ejemplo, acá en el pedagógico me alegro, porque he estado pidiendo en unas aulas, está diciendo que acá el pedagógico debe tener un consejo estudiantil como las universidades. Ya lo digo, acaba de llegar el documento de la guía metodológica. Es lo que hemos hecho en Mesones. Este año ha ganado un estudiante de primer grado como municipio escolar. O sea, hay que darle eso. Si esos estudiantes salen, no se van a vender con platos de lentejas, porque les regalan un baile, cerveza para votar por determinado candidato. Y cuando esté afuera como ciudadano, va a conocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, y va a saber vigilar la autoridad. Es lo que se llama el manejo de la cosa pública. Entonces ahí nos queda una gran tarea, colega William. Maestro, vamos a ver, personaje político nacional e internacional que tú admiras, que es tu ícono, tu modelo. A ver, bueno, de mi preferencia no hay. Sea político, literato. Sí. Literatura siempre me ha gustado a mí, a Gabriel García Márquez, ¿no? La obra que empecé a leer a él y me impresionó es Crónica de una muerte anunciada. Y luego de ahí pasé a leer esto que es 100 años de soledad, ¿no? El otro, cuando yo vi el título, es muy similar a la pandemia del COVID-19. Eran tiempos de cólera. Claro, sí. Si tú lo dices ahí, ¿no? Sí. ¿Ya? Y también en el campo, por ejemplo, de los poemas, pues César Vallejo, ¿no? César Vallejo, universal, ¿no? ¿Maradona o Pelé? Bueno, te voy a hablar como esto desde el punto de vista de la competencia. ¿Qué es ahorita una competencia? Es tener las habilidades más la actitud. La cuestión ética. Maradona pierde. Pero si no fuera desde el punto de competencia sería Maradona, porque Maradona le dan habilidades. Pero Pelé, que tuvo la parte ética y la parte actitud. Izquierda, Maradona. Él se catalogó de izquierda, ¿no? Se ha catalogado de izquierda, ¿no? ¿Tu género musical? Bueno, por mi edad, a mí me gusta bastante el rock de los 80, ¿ya? Pero por mi tío, porque él cada vez que almorzaba escuchaba música clásica, ¿no? Chopin, Beethoven, ¿no? Claro. Ahora, en mi casa escucho, ¿no? Y también la música latinoamericana, los jarcas. ¿La trova? También, pero menos, ¿no? Más me inclino por jarcas, los hermanos Gaitán. Todos tenemos un miedo. ¿Tu miedo lo has superado? Dice que el miedo se supera cuando lo reconoces. Y cuando sabes que ese miedo, si te va a llevar a un buen puerto, ¿por qué no? Por ejemplo, el primer miedo que todos tenemos es miedo a la muerte. Es algo natural. ¿Tienes miedo a morir? Ahorita ya no. Si hubiera sido esa pregunta hace 20 años, sí. Porque tenía hijos ya menores, ¿no? Y ahora ya mis hijos tienen su carrera, con su trabajo viven, yo soy independiente, ¿no? Y yo pienso de que si quieres valorar a un padre, pregunta qué son sus hijos. Pregunta qué son sus hijos. Tu mensaje de la juventud, enfócalo bien. Muy bien, gracias a ti, William, por esa magnífica entrevista. Ojalá esto quede
¿no? Algún día tenemos que desaparecer, por lo menos va a quedar esto en evidencia, ¿no? Que no estaba acá vivos. Quiero dirigirme a los jóvenes, a los adolescentes de esa parte del Perú, como es nuestra patria chica, como es Pablo. Quiero decirles de que, primero, lean, tengan el hábito a la lectura, para que desarrollen su comprensión lectora. Ahora tenemos las redes sociales, utilicen las redes con inteligencia mediática. Eso significa que no todo lo que se publica es verdad. Y dejen su huella digital, no solamente comentando, produzcan, hagan su propia producción, abran sus canales de YouTube, en su Twitter generen ustedes corrientes de opinión, sus puntos de vista. Eso yo les recomiendo a ustedes. Y sobre todo, seamos ciudadanos activos, seamos ciudadanos de controlar, de vigilar el manejo de la cosa pública. No nos callemos, no nos callemos. Fomentemos nuestra identificación con la tierra. Muchos de nosotros de repente no hemos nacido, pero amamos esta tierra. Identifiquen, no perdan su identidad como babuinos, no pierdan su identidad como amazonenses, sobre todo a los que son de la etnia Ahuajún y Huamas, a los jóvenes, no pierdan su identidad cultural. Ustedes son pueblos originarios de una gran cultura que se han desarrollado acá en Amazonas, entre Bagua y Condorcanqui. No pierdan su identidad y alegrarnos, porque ustedes también se están empoderando, están ganando los espacios públicos, se están formando ya profesionales con ese enfoque intercultural, ¿no? Ese es mi llamado que hago a cada uno de ustedes. No perdamos la esperanza. Los problemas del Perú no son tan grandes si nosotros le ponemos punch. Si nosotros tenemos a nuestra patria, a nuestra familia, en nuestra mente, en nuestra retina, en nuestros corazones, estamos seguros que vamos a salir adelante. Y como dijera el gran bate universal César Abraham Diego Mendoza, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Gracias. 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 Ya. Hay que seguir. Es buenos diálogos. Ya. Vamos a ver.